Gracias por venir, como siempre. Hoy tenemos hecha la publicidad de que son 5 temas, pero debido a la extensión ha decidido acortarlo y entonces se podrá explayar hablando más detenidamente de cada uno de ellos. Hoy haremos 3 y en la próxima conferencia, que ya la anunciaremos también, el día 7 de marzo, haremos el resto, ¿vale? Entonces, hoy nos va a hablar de la teleportación, el condensado Bose-Einstein, el Big Bang y la expansión del universo. Y ya para el próximo 7, universo, expansión del universo. Y ya al próximo 7 los otros 2 puntos. Vale, gracias por venir y con vosotros os queda Eloy. Gràcies a tu. Bona vesprada a tots. Buenas tardes a todos. Este aplauso, desde luego, no es para mí. Debe de ser para todos los organizadores de Hipatia, porque gracias a ellos tenemos esta estupenda oportunidad. Vamos a aprovecharlo. Esta conferencia y la próxima, el 7 de marzo, que ya ha tenido a bien Rubén anunciaros, son el resultado, digamos más bien, son la respuesta a una pregunta. A la pregunta de ¿cómo voy a vivir el presente si lo desconozco? Hace bastantes años leía trabajos de personas, escritos, conferencias. En todos ellos se decía más o menos lo mismo. Vive el presente, vive en el aquí y ahora. Y yo me preguntaba, si no conozco suficiente mi presente, ¿cómo puedo vivir en él? Si me preocupo de estudiar, de acaparar conocimientos, por sagrados que sean y por sabios que sean esos conocimientos, pero del pasado, y no los interpreto, no los adapto a los instrumentos de mi presente, me resulta útil esa afirmación, no le encontraba demasiado significado. Por lo tanto, lo que os voy a exponer hoy y lo que os expondré, si tenéis a bien acudir el 7 de marzo, es la respuesta a todo aquello. Digamos que una parte de la respuesta, porque no puedo exponeros la totalidad de los instrumentos que disponemos del presente, pero sí unos cuantos de ellos que quizá nos hagan cambiar de actitud, al menos nos hagan cambiar de pensar. En virtud de todo ello, he tenido que enseñarme, y todos hacemos lo mismo, de qué dispongo en el presente. Por lo tanto, he tenido que acudir de alguna manera, a la enseñanza. Alfonso X el Sabio decía, donde hay enseñanza, encontraréis al maestro, pero no lo busquéis donde hay aprendizaje. ¿Por qué diferenciaba así entre enseñanza y aprendizaje? Porque entre ambos medía la adaptación. Nuestro buen amigo de Hipatia, Tony Gómez, cuando expone el curso de milagros, en sus primeras líneas nos dice, este curso de milagros es un recurso de enseñanza, no habla de aprendizaje. Amigos, el aprendizaje está ahí fuera. El aprendizaje está cuando ponemos en práctica aquello que sabemos. Está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones habituales y cotidianas. Ahí aprendemos, aquí no. Aquí podemos mostrar, enseñar, pero eso, la enseñanza que es común, se ciñe a lo particular y a lo individual cuando hablamos de aprendizaje.
una misma enseñanza origina distintos aprendizajes. ¿En función de qué? De la capacidad de cada individuo de adaptar aquello que conoce y sabe a su propia vida. De ahí surge el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos una relación directa. Os decía que entre la enseñanza y el aprendizaje debe mediar la adaptación. Pero ¿la adaptación a qué? A la propia vida de cada individuo. Y cada cual tenemos circunstancias diferentes. Lo cual quiere decir que de una enseñanza común, el aprendizaje es individual, particular e intransferible. John Ruskin, cuando se refería a esta relación, decía: educar a un niño no es enseñarle algo que no sabía, es hacer de él alguien que no existía. Es una hermosa reflexión. Benjamin Franklin, refiriéndose a lo mismo, nos lo dice de esta magistral manera: dime algo, lo olvidaré. Enséñame algo, lo recordaré. Implícame en algo, lo aprenderé. Por lo tanto, esa enseñanza todavía no transformada en acción no se corresponde con aprendizaje alguno. Sin embargo, cuando me implico, cuando lo traslado a mi propia vida cotidiana y habitual, en mis relaciones familiares, de trabajo y de amigos, ahí nace el aprendizaje. Pero ese aprendizaje es patrimonio exclusivamente mío. Como resultado de este proceso, resulta que muchos científicos han llegado a descubrir algo. Porque de aquello que se enseñaban en sus carreras universitarias, tenían que aplicarlo luego. Y lo adaptaban desarrollando aquellos conocimientos universitarios. Y han resultado descubrimientos científicos que han cambiado nuestras sociedades. Antes de hablaros de los 5, voy a exponeros unos pocos que es muy difícil dilucidar cuál de ellos, si los 5 o los que os voy a exponer a continuación, son más importantes. Pero he tenido que elegir de alguna manera. Por ejemplo, reanudemos de nuevo. Uno de los descubrimientos que cambiaron nuestras sociedades fue el tubo de vacío o la válvula termoiónica. Consistía en un dispositivo que controla el paso de electrones, de manera de que puede amplificar o reducir una corriente eléctrica. Esto introdujo en nuestras sociedades una gran cantidad de aparatos electrónicos que empezaron a cambiar las comunicaciones entre naciones y entre individuos. Tengamos en cuenta que cuando se inventó el teléfono, se decía que el teléfono era un circuito por el que circulaban espíritus y auguraban que ningún éxito tendría, porque ¿de qué sirve hablar con una persona a la que no veo? Únicamente escucho. Y sin embargo, fijaros, hoy difícilmente viviríamos sin teléfonos por la comunicación y la rapidez que implica. El sustituto de la válvula termoiónica fue el transistor. Hacía el mismo efecto. En el 59 se fabricó el primer circuito integrado que consistía en solo 6 transistores. Hoy en día, en el tamaño de la uña del dedo meñique, podemos insertar cientos
de millones de transistores. Hemos evolucionado mucho. Y gracias a eso ha evolucionado nuestra sociedad y nuestra comunicación. Todo ello gracias a dos tecnologías. La micro, que se basa en trabajar en espacios que suponen 1000 veces más pequeños que 1 milímetro, y la nanotecnología, que supone trabajar en espacios 1000 veces más pequeño que la micro, es decir, 1.000.000 de veces más pequeños que el milímetro. Es difícil de imaginar eso. Sin embargo, hoy es una realidad. Y gracias a eso disponemos hoy de una tecnología que hace 50 o 100 años era completamente no pensable, sino inimaginable. Gracias a estas tecnologías vemos, por ejemplo, una célula a la que llaman la mitocondria. Y daros cuenta hasta qué extremo de exactitud hemos llegado a descubrir en el interior de esta célula, que sabemos que su membrana externa contiene una concentración de protones. Dentro de la mitocondria existe una concentración de electrones, como una cinta transportadora que los mueve, una corriente eléctrica. La mitocondria es como una pila, por eso en la imagen se representa junto a una pila, porque es que es un auténtico generador de electricidad en nuestros cuerpos. Descubrimos los llamados cátomos, átomos con C, cátomos, también llamados átomos claitrónicos. Esto es una auténtica revolución. ¿En qué consiste el átomo claitrónico o el cátomo? Es una especie de gránulos del tamaño aproximado de un átomo, pero con la diferencia respecto de los átomos que existen en su interior dos fuerzas, una atractiva y otra repulsiva. Gracias a estas fuerzas podemos manejar los cátomos para que se unan y se ensamblen de distintas maneras. Uno de los hechos reales que se está experimentando con los átomos claitrónicos es un conjunto de estos átomos que adopta cualquier forma para que metido ese conjunto, introducido en una alcantarilla, detecta una obstrucción o un mal funcionamiento, de tal manera que si llega un momento en que no puede penetrar, detecta una grieta y por pequeña que sea, se descompone, se desintegra, pasa unidad a unidad, cátomo a cátomo, a través de esta grieta a la otra parte. Y en la otra parte, gracias a estas fuerzas de atracción y repulsión preprogramadas, se reestructura de nuevo. Y esto lo están experimentando en un dispositivo que tiene forma de araña. Pero os imagináis una araña mecánica desmontándose completamente, pasando pieza a pieza, microscópicas todas ellas, a través de una diminuta grieta y reestructurándose la araña otra vez a la otra parte y continuando haciendo su trabajo? Pues esto hoy en día es una realidad. Las formas en las que pueden combinarse estos átomos claitrónicos o cátomos son infinitas. ¿Fabricamos cátomos? Pues sí. La empresa Intel es la pionera en fabricar esta clase de átomos claitrónicos. Y actualmente ahí tenéis un diseño que es de los primeros que fabricó. Una especie de robot, pero que no tiene necesariamente esa forma. Puede adoptar cualquier otra forma. Son unos cubos con unos electrodos independientes unos de otros
De manera de que estas fuerzas de atracción y repulsión permiten que estos cubos se inserten y se desinserten adoptando múltiples formas. Por lo tanto, desarrollando, ejercitando distintas funciones. Todo esto se trata, estos átomos claytrónicos, de una materia programable. Se le puede programar para que adopte esta u otra forma material, para desarrollar un trabajo determinado. Esto implica que las impresoras en 3 dimensiones son un resultado de estos átomos claytrónicos, pero va mucho más allá. Sabéis de la noticia de personas jóvenes que ya se están preparando para una posible expedición a Marte para ya la década de los 2030. Pues bien, la comida que se especula como posible que pudieran consumir estas personas durante varios años está basada en la estructura de átomos claytrónicos. Las llamadas meat impresor, comida impresa. Igual que una impresora hace una estructura en 3 dimensiones, esa misma impresora, utilizando materiales comestibles, forma la comida que estos astronautas van a consumir. Las posibilidades son inmensas. Se especula con que esos trabajos peligrosos de detección de bombas, de minas enterradas, de incendios, etcétera, etcétera, que lo desarrollen estas sustancias, estos átomos claytrónicos. Se especula con un kit de combate para los ejércitos, que lo que ahora es una especie de masilla se puede convertir en cualquier cosa. Basta con que se haya programado en qué se tiene que convertir, controlando estas fuerzas de atracción y repulsión. En educación, ¿os imagináis lo que puede significar esto? Que un ordenador pueda transformarse en un libro de texto, en un rotulador, en un pupitre, en cualquier cosa que previamente le hayamos programado que se transforme. Nuestro mundo no puede ser el mismo cuando todo esto sea realidad, y parte de todo esto ya empieza a ser real. Un último apunte sobre las 3 formas en las que la naturaleza nos presenta el carbono. Las tenéis ahí, el grafito, el diamante y el fullereno. Pero me refiero concretamente al grafeno. El grafeno son átomos de carbono puro, pero tiene una estructura similar al grafito, solo que con capas superpuestas. Pero las propiedades de estas capas son extraordinarias. Fijaros que se calcula que es 200 veces más duro que el acero. Tiene un grosor de un átomo, por lo que esta extrema delgadez hace que sea transparente. Las aplicaciones que actualmente se está dedicando el estudio del grafeno, fijaros la repercusión social y mundial que estas aplicaciones podría tener. El óxido del grafeno es capaz de absorber productos residuos radiactivos. Sería una manera de deshacernos de todos los residuos radiactivos del planeta. En contacto con la luz solar genera electricidad por una corriente de electrones. Puede servir para desalinización de aguas, llevar agua potable donde no hay. Y una de las más sorprendentes, en cuanto rompemos o destruimos parte de la superficie de una de estas capas de grafeno, automática e inmediatamente del medio ambiente absorbe los átomos de carbono que le hacen falta
para restaurarse, se autorrepara. Es decir, es irrompible, no la podemos destruir, la superficie del grafeno. ¿Os imagináis qué ocurriría en nuestro mundo si se aplicasen alguna de estas propiedades? Y os repito que estas propiedades del grafeno no responden a ninguna imaginación. Se observa que son propiedades del propio mineral. Entonces puede llevarse a la práctica. Falta que el interés humano no sea egoísta y querramos hacerlo. Vamos ahora con los 5 descubrimientos que pretendo exponeros. Primero empezaremos con la teleportación. La teleportación tiene científicamente otro nombre, la paradoja EPR. También se llama entrelazamiento. EPR son las 3 iniciales de 3 eminentes científicos, Albert Einstein, Podolsky y Rosen. Entre ellos descubrieron que una partícula puede albergar y manifestarse en 2 o más estados a la vez. Es decir, ahora se manifiesta con unas propiedades físicas y luego se manifiesta con propiedades físicas diferentes, adoptando otro estado material, y es la misma partícula. Ese entrelazamiento es la propiedad que se descubrió que las partículas poseen. ¿En qué consiste realmente el entrelazamiento, la teleportación? A la izquierda tenéis una imagen de una película en la que una persona se coloca en el interior de una especie de cilindro, desaparece desintegrándose y aparece a distancia, aparece en otro lugar. Esto no es la teleportación, es la ciencia ficción de la teleportación. Nuestra realidad respecto de la teleportación es que una partícula material con la capacidad de manifestarse en un determinado estado de la materia puede trasladar, puede transferir ese estado a otra partícula situada a distancia, no importa a la distancia que se encuentre. Por lo tanto, la capacidad que tiene una partícula puede transferirla a otra para que se manifieste como esta. ¿Qué aplicaciones le encontramos hoy en día a la teleportación? Una de las más usadas actualmente es la criptografía. La criptografía consiste en el secretismo de lo que yo comunico. Hablo o escribo. Lo hablado o escrito se codifica y aparece algo completamente incomprensible. Pero luego, cuando llega a su destino, se descodifica y el receptor lo recibe perfectamente entendible. Por lo tanto, la criptografía respecto de la teleportación ya se usa por todos los estamentos nacionales, gubernamentales, etcétera, para comunicarse de manera secreta, que nadie pueda decodificar aquello. En virtud de las propiedades de la teleportación, es posible, y fijaros que tampoco os hablo de imaginación, sino de realidades, transportar un órgano sano. Una persona afectada en un determinado órgano de su cuerpo puede recibir la sanidad de otra persona con su órgano sano para que el enfermo sane y adquiera las propiedades del otro órgano. ¿No hemos dicho que la teleportación consiste en que las propiedades de una partícula sean transferidas a otra? Luego las propiedades de un órgano sano pueden ser transferidas a otro órgano enfermo y se está estudiando sobre esta posibilidad. Estudiando las partículas en virtud de la microtecnología y de la nanotecnología, se está estudiando realmente si esto lo podemos llevar a cabo y en cuánto tiempo. Y se dice que en pocas décadas esto será una realidad.
Otra aplicación. En el cerebro de cualquier persona, en virtud de la teleportación, podemos instalar o desinstalar registros de memoria. Un cerebro sano, capaz de albergar la memoria, capaz de retener datos. Por lo tanto, no haría falta memorizar datos, no haría falta aprender de memoria datos para luego en un examen redactarlos y reproducirlos o recordarlos. Podríamos tener acceso, en virtud de una conexión cerebral e inalámbrica a Internet, a cualquier tipo de datos del conocimiento humano, sin necesidad de albergarlos y esforzarnos haciendo codos, memorizando aquello. Esto es inaudito y sin embargo empieza a ser una realidad según los experimentos que se están llevando a cabo. Pero hay más. Gracias a la teleportación, esto puede provocar una auténtica revolución en nuestro transporte, porque no hay necesidad de transportar una materia si las propiedades de esta materia las puede adoptar otra situada a distancia. Gracias a la teleportación no hacen falta medios de transporte que me lleven la materia de aquí a allá, sino gracias a la teleportación suprimo los medios de transporte y esta materia con sus propiedades la teletransporto allá. Y otra materia que tiene propiedades distintas, pero en virtud del entrelazamiento puede albergar más de dos estados simultáneamente, es capaz de absorber las propiedades de la materia de aquí y reproducirlas allá. No hace falta transportar físicamente una materia de un lugar a otro. ¿Os imagináis lo que supone teleportar agua y comida donde no la hay? ¿Os imagináis que la estructura del agua, que no son más que moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y en mitad del desierto hay hidrógeno y oxígeno? No haría falta otra cosa más que teleportar agua potable con la propiedad de sus moléculas al centro de un desierto que tomará del medio ambiente hidrógeno y oxígeno y adoptará las propiedades del agua de otro lugar y aparecerá agua en mitad del desierto. Pero esto puede llevarse a cabo también con la comida. La comida está formada por átomos. Donde hay átomos puede crearse comida. No hay más que teleportar. ¿Cómo se tienen que juntar estos átomos para que formen comida? Lo que se está experimentando es el resultado de la teleportación, el resultado de crear comida por este método, si es digerible por el estómago humano. ¿Qué clase de comida? ¿Tendrá el mismo sabor, la misma textura? ¿Me sentará igual de bien? Esto es lo que se está experimentando, pero ya empieza a ser una realidad. ¿Os imagináis cómo viviríamos en este mundo si algo de esto se llevase a cabo? Nuestro mundo no podría ser el mismo. Las condiciones de vida que tenemos tendrían necesariamente que cambiar y la mentalidad que tenemos para usar de lo que estamos usando tendríamos que cambiar, porque tendríamos elementos diferentes para usar. Respecto de la teleportación, se está experimentando actualmente y con frenesí en dos ambientes. Primero, conseguir mayor rapidez en la computación, que nuestros ordenadores sean muchísimo más rápidos de lo que son, para que sean capaces de aumentar exponencialmente la potencia de ordenador, la capacidad de procesamiento de datos. Muchos miles de millones de datos procesados en un infinitesimal tiempo. Y también en teleportar a un satélite, concretamente materia como comida y agua.
Pues estos son experimentos que se están realizando actualmente. Repito, ¿os imagináis el cambio que se presenta en nuestro mundo, en nuestro presente, si algo de esto se lleva a cabo? Parece que nos cueste imaginar cómo viviríamos en ese mundo si algo de esto se llega a hacer realidad. Y parece que sí, porque no hay nada en contra. En física cuántica es mucho más importante el estado de una materia que no las propiedades físicas de esa materia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros como seres humanos? Porque eso no nos puede decir nada. ¿Qué es el estado de una materia? ¿Por qué la cuántica dice que es más importante que las propiedades físicas de esa materia? Veamos la repercusión psicológica y en qué nos implica. Y entonces comprenderemos mejor. Nos implica porque la capacidad que desarrollemos es más importante que las cualidades físicas de nuestro cuerpo, de aquello que físicamente podamos hacer. Las capacidades, el aprendizaje que nos repercute a través de la enseñanza, recordar el esquema, enseñanza, adaptación, aprendizaje. Pues bien, el final de este aprendizaje es adquirir una determinada capacidad. Esa capacidad es más importante que las propiedades físicas de mi cuerpo. Esto viene a suponer que la teleportación respecto de las relaciones humanas surge una pregunta. ¿A cualquier partícula le puedo teletransportar? ¿Le puedo teleportar propiedades de otra? Pues no. Únicamente esto es una afirmación científica solo a las partículas entrelazadas. ¿Qué significaría eso para nosotros los seres humanos? Significa que si teleporto o teletransporto de mi cerebro al de otra persona, quiere decir que el cerebro de la otra persona ha de tener similares cualidades físicas que el mío. Y aparte, tiene que tener una disponibilidad similar a la mía. Es decir, tiene que estar empezando a aprender esa cualidad que yo tengo más desarrollada. Pero cuando teleporto mi cualidad más desarrollada a la otra persona adquiere mi propia capacidad. Es decir, se convierte igual que yo, igual de capaz que yo. La teleportación requiere que entre varios individuos existan similares capacidades. La limitación es que no puedo teleportar a una persona cuyo cerebro no esté sano. Igual que una partícula materialmente deteriorada no puede admitir y estructurarse de acuerdo con las propiedades de la partícula que son las que quiero teleportar. Es decir, que eso que decíamos de teleportar la sanidad de un órgano a otro que está enfermo para que sane, el órgano enfermo ha de tener unas mínimas condiciones para poder sanar. De momento no se establece la hipótesis de que en cualquier caso se podría realizar la teleportación. Igual que en física cuántica se dice que las partículas entrelazadas son las únicas que pueden admitir la teleportación, respecto de los seres humanos ocurre algo similar. Hemos de iniciar una capacidad para que otro que la tiene más desarrollada nos ayude y no invirtamos tiempo en ello, sino que me alcanza, gracias a la teleportación, el mismo grado de capacidad que ha podido desarrollar otra persona. Desde luego, si esto se lleva a cabo, las relaciones sociales cambian. ¿Os imagináis en educación? Una persona que empieza a estudiar medicina y que la experiencia del mejor cirujano la traslade
a los estudiantes. Y implica que la destreza de este cirujano a la hora de realizar una operación es trasladada a un número grande de estudiantes que en los próximos años ejercerán la medicina con la misma destreza que la está ejerciendo este cirujano hoy, con la capacidad añadida de que en el aprendizaje de estos estudiantes pueden modificar, perfeccionar y aumentar la capacidad que hoy les transmite este cirujano. Esto cambia el mundo completamente. Esto implica que nuestras relaciones, ese egoísmo que hay en que, fíjate tú, en lo que a mí me ha costado, le voy a transmitir yo a este que se lo ha creído. Ese egoísmo es el que falta eliminar, ceder mi capacidad a otro. ¿Estamos dispuestos a ello? Hay un efecto del entrelazamiento, que en virtud y gracias al estudio de estas partículas entrelazadas y que se pueden transmitir cualidades de unas a otras, bueno, esto ha llevado a otro resultado, el segundo descubrimiento que os voy a exponer un poquito, el condensado. Veamos qué es el condensado. Conocemos sólido, líquido y gas, 3 estados de materia. Después viene el plasma y luego vendría el condensado. En el gráfico de la derecha tenéis una flecha que va desde baja energía a la izquierda hasta alta energía hacia la derecha. El condensado está como baja energía. ¿Por qué? Porque es la mínima energía que manifiesta un estado de materia, pero sin desarrollar ese estado. Y cuando lo desarrolla aparece lo sólido. Cuando continúa desarrollándolo con mayor energía, aparece el líquido. Continúa aumentando la energía y aparece el gas. Continúa aumentando la energía y aparece el plasma. Sabemos que es sólido, líquido y gas. Veamos someramente qué es el plasma. En nuestro universo se estima que el 70% es energía oscura, el 25% materia oscura y el 4% formado por átomos de hidrógeno y helio libres. Todo esto suma el 99%. Todo esto es una forma plasmática. El 99% de nuestro universo es plasma. Luego hay el 0,5%, que es lo que se llama materia de estrellas. El 0,3% formado por un conjunto de neutrinos y el 0,2% de nuestro universo es lo que llamamos materia sólida. Por lo tanto, el 99% de nuestro universo es plasma. Tiene forma de plasma. Lo que llamamos materia sólida solamente es ese 0,2%. Por lo tanto, ¿qué es plasma? El plasma es como un gas, es una especie de gas. Hay muchas definiciones, a ver cuál de ellas es más complicada e ininteligible, pero digámoslo así de claro y raso, es como un gas, pero que ha sufrido un proceso de ionización. ¿Qué significa ese proceso de ionización? Que los átomos de este gas han tenido que o bien desprenderse o bien absorber electrones. Entonces, al desprenderse o al absorberlos, se cargan eléctricamente. Esta carga eléctrica inherente a un gas es lo que forma el plasma. Resultado es eso, partículas gaseosas, pero con cargas eléctricas, unas positivas y otras negativas. No os voy a insistir más respecto del plasma, más que en un detalle. El plasma se caracteriza porque sus átomos son completamente diferentes. No hay un átomo igual a otro. Todos se diferencian y poseen una gran movilidad.
Por eso en el gráfico de la energía el plasma está situado en la más alta, porque para moverse tanto y tan rápido han de consumir mucha energía. Quedaros con esos dos detalles. Características del plasma, átomos diferentes y gran movilidad. Vayamos al condensado. Ahí tenéis un gráfico con distintos vasos. Primero el sólido, luego el líquido, veis que aumenta el volumen. El gas continúa aumentando. Más o menos el volumen entre gas y plasma es equivalente. Y cuando pasamos al condensado, el volumen se reduce más que lo estaba en el sólido. Entonces veis que el condensado ocupa un volumen el menor de todos. Por eso tiene la menor de las energías materiales que podemos detectar hasta hoy. Al condensado se le conoce científicamente con esas tres letras, C, B, E. ¿Por qué? La C de condensado, B de Satyendra Nath Bose, un científico indio, E, Albert Einstein. Satyendra Nath Bose estaba estudiando el comportamiento de los fotones, mientras que Albert Einstein lo hacía respecto de los átomos. Llegaron a la misma conclusión. Bose con fotones, Einstein con átomos. Y es que a la temperatura concreta de 273,15 grados bajo cero, no hay átomos diferentes. Todos los átomos, sea sólido, líquido, gas, plasma, todos los átomos son iguales. No hay diferencia, pero con una propiedad. Y es que un solo átomo del condensado puede originar un sólido, un líquido, un gas o un plasma. El proceso de formación que sigue un condensado es algo similar a tal y como se forma una molécula de agua. A la izquierda tenéis dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que al combinarse forman la molécula de agua. Algo parecido ocurre con el condensado. Conforme la temperatura va bajando, todos los átomos se solapan unos encima de otros, de manera de que es imposible diferenciarlos. Forman un único átomo. Ese átomo único es el condensado. Hay una fotografía, la de la izquierda, de un condensado, de uno de los condensados que se han llegado a fabricar, con un dato, y es que no hemos podido bajar la temperatura más que 273,14 grados. Para llegar al 273,15 no tenemos energía ni dispositivos suficientes para bajar ese pequeñísimo tramo de energía. No hemos podido formar o fabricar el condensado con todas sus plenas propiedades, pero aproximándonos a él. Esa es la fotografía a la izquierda de uno de los condensados. A la derecha tenéis el proceso en el que el condensado se forma. Ese pico es que un átomo se solapa sobre otro, hasta que forma un átomo único que es el que ocupa la cúspide de esa especie de montaña. Ese átomo formado en la cúspide, ese es el condensado. En el ejemplo del guión que habréis leído, os he hablado de es como si una gran cantidad de personas se sentaran una encima de otra en la misma silla y sin embargo solo viéramos a una persona que es capaz de manifestar el aspecto físico de todas las que se han sentado, pero no se parece a ninguna de ellas en concreto. Sin embargo, puede transformarse o desintegrarse en todas las personas que se han sentado. Pues bien, el condensado responde a ese ejemplo exactamente. Todos los átomos materiales se juntan, se solapan, se entrelazan, formando un único átomo.
¿Qué aplicaciones le encontramos a este fenómeno? Pues hoy en día los medicamentos de liberación lenta, cuando se inoculan en la sangre para que se liberen lentamente en gránulos microscópicos, son medicamentos fabricados de acuerdo al condensado. Se está usando también en cirugía un rayo láser formado por condensado que es capaz de hacer incisiones imposibles de realizar con los instrumentos habituales. Es decir, es capaz de operar con una precisión imposible hasta hoy. La fabricación de relojes atómicos con una exactitud precisa, los más precisos hoy en día. Una aplicación que ya se está llevando a cabo es que el condensado es capaz de detectar una variación en las ondas gravitacionales, y esto implica que podemos detectar en el subsuelo con mucha exactitud donde hay agua, donde hay depósitos de gas o de petróleo. La característica del condensado es que cuando se superponen dos o más átomos condensados, allí no hay átomos, porque aquello no es un átomo. No es algo formado por protones, neutrones y electrones. Aquello no responde a una estructura atómica. Es un condensado, pero no hay átomos allí. Y la tendencia que tiene, la fuerza que ejercita un condensado es la atractiva, atrae. Mientras que cuando se desintegra este condensado y se convierte en otro tipo de sustancias materiales, se expande. Es la expansión lo que caracteriza al aumentar esta temperatura de 273,15 bajo cero, comienza la expansión. Luego, en el condensado subsisten dos fuerzas, la atractiva y la repulsiva. El estudio de estas fuerzas respecto del condensado también llevó a la ciencia a ver qué hay en la formación de nuestro universo. Y entramos en el tercero de los descubrimientos que pretendo exponeros, el Big Bang, la expansión del universo. Como veis, un proceso que es siguiendo los estudios y los descubrimientos y las aplicaciones que le encontramos al condensado. ¿Qué es el Big Bang? Como dice, es la gran explosión. ¿Cómo y por qué ocurrió? Porque ese condensado cuya fuerza contractiva ya no podía condensar más aquello, ahora empieza a expandirse y lo hace de súbito. Se calcula que esa expansión o enorme explosión comenzó y se produjo hace 13.800 millones de años, a través del análisis de lo que se denomina radiación de fondo. En 1990 fue la primera vez que los astrónomos encontraron en nuestro universo, en la atmósfera, un residuo de esa radiación de fondo. Cuando hay una explosión, cuando una bomba explosiona, veis que se produce una onda expansiva, una onda sonora y una onda de presión. Esa misma onda que se expande circulando por el espacio es la onda que todavía persiste de aquella explosión original que generó nuestro actual universo hace 13.800 millones de años. Y la primera vez que esa teoría se pudo demostrar porque se encontró esa radiación de fondo fue en 1990. ¿Cómo se formó nuestro universo? A través de un proceso en el que, ya os lo expliqué una vez aquí, en las estrellas se forma hidrógeno. Al juntarse dos átomos de hidrógeno se forma uno de helio. Al juntarse helio e hidrógeno se forma berilio.
Y al juntarse, al fusionarse el berilio con helio, se forma el carbono. Se estima que la formación de un átomo de carbono precisa de, contándolo con nuestro tiempo, 10.000 millones de años. Un solo átomo de carbono. Claro, una estrella no produce un átomo de carbono cada 10.000 millones de años, por supuesto. Pero es para que tengáis una idea de esto que decimos en 5 segundos, esa formación del universo realmente tarda muchísimo más en ser realidad. Toda esta cantidad de materia que forma el carbono al combinarse con otros átomos es lo que llamamos materia sólida, y en nuestro universo la masa crítica o la materia sólida que podemos detectar está cuantificada en 6 protones por cada metro cúbico. Como veis, recordáis aquel 0,2% del total de nuestro universo. Pues eso se calcula en esta cantidad. Insignificante, vaya. Como dice el aforismo, si es arriba como abajo y abajo como arriba, si nuestro universo tiene tan poquísima materia y arriba es como abajo, nosotros tenemos que contener muy poca materia. Nosotros, los seres humanos, la materia física que nos constituye, si es arriba como abajo, debemos tener otras estructuras, ese 99% del plasma que tiene nuestro universo. Si nosotros estamos hechos a semejanza, hay como mínimo un 99% de nosotros que es plasmático, que no tiene forma física, y que esa forma inmaterial es capaz de comunicarse con una fluidez, con una rapidez y con una eficacia muchísimo mayor que lo podemos hacer con nuestro cuerpo y aptitudes físicas. Volvemos un poquito atrás. Igual que la cuántica decía que era más importante el estado que las propiedades físicas de una materia, es más importante en el ser humano el desarrollo de una cualidad, de una capacidad, que no las propiedades físicas de su cuerpo. Se calcula, otro dato más, que el volumen de nuestro universo medido en distancia es equivalente a la distancia que puede recorrer un rayo de luz que va a 300.000 kilómetros por segundo. Pues bien, ese rayo de luz a 300.000 kilómetros por segundo durante 13.700 millones de años atravesaría nuestro universo. ¿Os imagináis la distancia? ¿Por qué se expande nuestro universo? Por lo que se llama el corrimiento al rojo. No me voy a extender mucho en esto, pero para que lo comprendáis, se trata de que los astrónomos, al observar las estrellas del firmamento, han visto que unas se colorean en el tiempo de rojo y otras de azul. ¿Qué significa eso? Las que se colorean de rojo, corrimiento al rojo, es que se están alejando de nosotros. Y las que lo hacen de azul es que se están acercando. ¿Por qué? Porque el rojo es el que tiene menor frecuencia y mayor longitud de onda. Y el azul, al contrario. Por lo tanto, cuando una estrella se acerca a nuestro universo, aumenta la frecuencia del campo gravitatorio interaccionando el de la estrella con el de nuestro universo. Ese aumento de frecuencia implica que la estrella se colorea de azul. Pero cuando se aleja, las líneas de los campos gravitatorios se separan. Disminuye la frecuencia y aumenta la longitud de onda. Por eso decimos que el corrimiento al rojo es la expresión visual de que nuestro universo se expande. Esto nos lleva a la ley de Hubble. Hubble es el científico que definió el corrimiento al rojo y dijo
La velocidad a la que se aleja una galaxia es proporcional a su distancia. Es decir, que cuanto más alejada vemos a una estrella, más rápidamente se está alejando de nosotros. La estrella más lejana es la más rápida en alejarse. Significado: el Big Bang no ha terminado. Nuestro universo continúa expandiéndose. Todo esto lo medimos gracias a la masa. Y ahora entramos en un detalle. ¿Por qué las partículas tienen masa? ¿Por qué a lo material decimos que es tal, es material? Porque tiene masa. Y aquí entra otro científico, Peter Higgs, que en el 64 definió otro estado de materia. Para que una partícula adquiera masa es preciso que en el cosmos exista otro estado de materia en el que al atravesarlo esta partícula le confiere masa. Resultado: el campo de Higgs. ¿Formado por qué? Por bosones. ¿Qué es un bosón? Una partícula que no tiene masa. ¿Y qué es lo que tiene? Energía. ¿Y qué le ocurre a una partícula que tiene masa? Que parte de la energía del bosón la ha transformado en materia. Y a esa partícula con una parte material y otra energética ya no le llamamos bosón, sino fermión. Eso ya es una partícula de materia. Conclusión: el campo de Higgs, la cantidad de bosones, es inmensamente grande y mucho más mayor que la cantidad de fermiones, porque hay poquísimas partículas que tengan materia. Volvemos a concluir lo mismo. El ser humano, con nuestro cuerpo físico, tenemos que tener otras estructuras inmateriales muchísimo más voluminosas y energéticas que nuestro propio cuerpo físico. Esta exposición del bosón de Higgs y la repercusión que su posible descubrimiento, que todavía no se ha descubierto, podría repercutir en nuestras estructuras sociales, será el primero de los descubrimientos que os expondré el día 7 de marzo. El quinto, que será el segundo que os expondré en esta fecha, es el chip. Hemos visto que en el 59 se fabricó el primer circuito integrado formado por 6 transistores y que hoy somos capaces de insertar miles de millones de transistores en un reducido espacio. En nosotros, en nuestro cuerpo físico, la repercusión o la analogía del chip, que por ese motivo os lo expondré, es respecto de una proteína mutada a la que los biólogos llaman la P53. Y hoy en día el análisis de sangre para detectar esta proteína mutada, la P53, es determinante en todos los casos de cáncer común. Es la más predominante. Por lo tanto, la existencia de la P53, que en nosotros actúa como un medio de ajuste de energía, ¿os recordáis lo del principio de la mitocondria? Que es una diminuta, minúscula fábrica de energía eléctrica que contiene nuestro cuerpo. Pues bien, el control de la cantidad de energía eléctrica que cada mitocondria para la respiración celular debe ceder a las otras células, este control se corresponde, entre otras, pero mayormente con la proteína mutada P53. Si la P53 no ejerce su propio control, la respiración celular no se lleva a cabo correctamente, lo cual quiere decir que empieza un desequilibrio metabólico en nosotros. Por lo tanto, tal y como funciona un chip
que controla la energía que entra y que sale en ese dispositivo, igual funciona la P53 en nuestro cuerpo. Luego, las connotaciones físicas de ese chip podemos establecer cierta analogía con las connotaciones psicológicas en nuestros propios cuerpos. ¿Y qué estados de materia o capacidades, tanto desarrolladas como por desarrollar, implicaría en nosotros para que en un cambio, desarrollándolas o inhibiendo las excesivamente desarrolladas, restableceríamos este equilibrio metabólico? Uno de los principales objetivos que la neurofisiología junto con la psicología humana establecen respecto de, entre otras, la P53 y el chip. Fijaros que es inaudito lo que os voy a presentar. Es la elaboración del diccionario del pensamiento humano, ya que en un reducidísimo espacio se puede contener toda la memoria, todo el conocimiento de la humanidad. Pero como lo podremos instalar y desinstalar en nuestros propios cerebros gracias a la teleportación, no hace falta que memoricemos. Sencillamente, con mi capacidad mental me conecto a Internet de manera inalámbrica por la teleportación y absorbo esos conocimientos o parte de ellos cuando y donde me hagan falta. Y estos son experimentos que se están llevando a cabo. Gracias a la inserción del chip con sensores en el cerebro humano, sabemos qué ha visto esa persona. Uno de los últimos experimentos que se realizó respecto de qué has visto es a una persona que se le pregunta, piensa en una imagen. Y estos sensores con estos chips empiezan a relacionar la frecuencia del cerebro cuando la persona está pensando en una determinada imagen. Los analistas llegan a determinar que estás pensando en un perro. Y la forma que tiene el perro es aproximadamente esta. Más o menos tiene este tamaño. Y por el tamaño que detecto por la espectrometría que estoy haciendo a tu cerebro, el tamaño y la forma de la cabeza del perro es aproximadamente así. ¿Podría ser de esta raza? Sí. Y esto es una realidad. Luego, gracias al chip y a la espectrometría cerebral, podemos saber qué has visto, en qué estás pensando. Pero si esto implica qué te has enseñado, porque he podido, en lugar de ver a mi perro y pensar en él, estar pensando en el libro que estoy leyendo o en lo que tengo que estudiar hoy para mañana examinarme. Pero es que ese pensamiento, ese estudio que estoy esforzando mi cerebro, podría llegar a detectarlo y transportarlo a otra persona. Sabemos no solo qué has visto, sino qué te has enseñado. Y mañana, si hoy sabemos eso, la evolución del chip, ¿a qué nos puede llegar respecto de la elaboración de este diccionario del saber humano? Podemos llegar a saber qué has aprendido. Y ya tenemos aquí la relación entre enseñanza y aprendizaje, capacidad desarrollada, facilitando a otra persona que adquiera mi propia capacidad sin que realice el esfuerzo que yo he realizado. Entonces, si hoy puedo saber qué te has enseñado y la evolución de la tecnología me puede hacer suponer con bastante lógica que mañana podría saber qué has aprendido, queda una importante cuestión a resolver. Si el método actual es la IRMF, imagen por resonancia magnética funcional del cerebro, si hoy este método me puede permitir saber qué te has enseñado,
Puede que descubramos mañana otro método en que sepa que has aprendido y absorber tu propia capacidad si tú me dejas. Es decir, si la teleportación entre tu cerebro y el mío es posible, pero hay un obstáculo, el egoísmo. Por lo tanto, os dejo en el aire esta pregunta de que estos descubrimientos tienen un impedimento, el interés humano, el interés por comerciar, por ganar dinero, por subyugar al más débil, por ejercer el poder. Mientras este interés subyace, gran parte de estos descubrimientos continuarán en la oscuridad, con un detalle añadido tremendo. Y es que la mayoría de los adelantos de nuestra actual tecnología se deben no gracias al altruismo de personas que han investigado sobre ello, aunque individualmente sí que merezcan esta consideración, sino que estos científicos trabajan para multinacionales, pagadas todas ellas por los ejércitos. Son resultados de la investigación en el campo de lo militar, lo que ha permitido que la tecnología actual que estamos disfrutando sea mayoritaria. Pero sabed y sed conscientes de que actualmente los ejércitos de nuestro planeta tienen en mano y en realidad descubrimientos, algunos de ellos os lo mostraré en la próxima, tales como una capa que hace invisible a una persona, o hace invisible a un tanque, o hace invisible a un individuo. Descubrimientos que nos parecen inauditos y sin embargo son reales, pero están en manos del ejército. Y el ejército tiene determinados intereses. Por lo tanto, finalizo con una pregunta en la que reitero el cambio de frecuencia, el cambio de egoísmo, el cambio de chip. La pregunta es, ¿cedería a otro mis capacidades para que el otro fuera igual que yo? Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Yo es la primera vez que vengo y me ha gustado mucho. Al principio me estaba aburriendo porque no entendía nada. Al final ya me ha gustado un poco más. Mi pregunta es la siguiente. Si esto que has dicho tú de teletransportar lo que sabe uno a otro... Acércate al micrófono. Esto que dices tú de transportar unos a otros la inteligencia, ¿eso hará que cada vez se estudie menos o que incluso la medicina avance menos? No necesariamente, ya que el estudio y el esfuerzo mental continuará siendo necesario, pero no como ahora. Entonces, primero que nada, el profesorado tendrá que formarse en otro tipo de estudio, para no intentar meter al alumno solamente conocimientos, sino aptitudes, que no es lo mismo. En virtud del desarrollo de la aptitud, el alumno contactará mentalmente con el conocimiento necesario. Y por eso no hará falta libros de texto en los que memorizar datos, sino que el profesor, cuando tenga que impartir algo al alumno, no impartirá conocimientos, sino aptitudes. Pero para eso, el profesor primero tendrá que ser apto. Si no es apto y se limita a decir, para mañana estudiaros de la página 21 a la 27, no hemos adelantado nada. Y eso hay otro problema añadido, y es el ocio.
¿Cómo gestionaremos nuestro tiempo si no hay que dedicar tiempo a estudiar y a introducir datos? Tendremos mucho más tiempo. ¿Cómo lo gestionaremos? Nuestras sociedades no pueden ser igual. La cantidad de horas que trabajamos actualmente tampoco pueden ser igual. La productividad empresarial tampoco podrá ser igual, porque los métodos de producción drásticamente cambiarán. Fijaros que si el transporte se tiene que suprimir en su mayor parte, los medios de transporte, porque se puede teleportar una materia de un lugar a otro, ya no nos hacen falta los aviones, barcos y camiones para transportar mercancías. Simplemente la teleporto de un lugar a otro. ¿Qué hacen las personas que actualmente trabajan en el transporte? ¿Engrosan las filas del paro? ¿Qué supone? ¿Qué capacidades? Hoy en día no lo podemos dilucidar. Pero lo que sí que está claro es que hemos de gestionar nuestro tiempo libre de otra manera. Porque el esfuerzo que dedicamos hoy a vivir tal y como lo hacemos, mañana seguramente no lo dedicaremos. ¿Cuál será nuestra sociedad gracias a estas tecnologías y otras? Nuestra sociedad no será la misma, pero tenemos ese problema psicológico. ¿Cómo gestionaremos la enorme cantidad de tiempo libre que nos quedará? Me refiero yo ahora a la última pregunta. ¿Cedería a otros mis capacidades? Se está haciendo porque cuando uno se presenta a los premios Nobel, se está cediendo ya su inteligencia a todo el mundo, lo que sí que se está haciendo ya. Porque para que todos no lo hacen, pero mucha gente sí. Pero que ya se está haciendo eso. Sí, pero ahora pídele a un científico que todo lo que sabe, que lo teleporte y que lo ceda a los estudiantes. Lleva a ese científico, a ese eminente premio Nobel, llévalo a la universidad de los estudiantes de último curso y diles, señores, vais a adquirir la sabiduría y la experiencia de este científico. ¿Estaría dispuesto a hacerlo este científico? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a ceder a otro la capacidad que tanto me ha costado a mí adquirir? Y no solo eso, a renunciar al reconocimiento social, a la fama que tengo y a lo que obtengo de admiración de los demás. ¿Estoy dispuesto a ser humilde porque los demás van a adquirir mi propia categoría? La pregunta va mucho más allá de la simple cesión de una capacidad, va mucho más allá. La respuesta a esa pregunta cambia el mundo. Nuestro mundo ni nuestra sociedad no puede ser igual, no puede ser la misma. Y aquí estamos para eso, para empezar a aplicar ese cambio, enseñándonos que el presente nos depara instrumentos que si los desconocemos, no estamos viviendo en el presente. Y la afirmación de vivir el aquí y ahora puede que tenga más de gratuita que de real. Le quería preguntar si en el ser humano se podría desarrollar esa capacidad de teleportación. Es decir, ¿podría llegar el ser humano a través de su fuerza mental crear materia? ¿Crear? Materia. Crear materia. Con su fuerza mental. Claro. En teoría cabe. En teoría cabe. Lo que pasa es que en la práctica esto es inaudito. Con tu capacidad mental crear. Pero la teleportación de cerebro a cerebro, eso es una realidad. Eso ya responde a experimentos actuales, pero con la ayuda de la tecnología. Lo que no se ha experimentado aún es la teleportación en ausencia de medios tecnológicos. Hay testimonios de personas que dicen teleportar conocimientos, datos, imágenes a otros, pero científicamente esto
nunca se ha podido demostrar. Siempre es en base a la fe de la persona que lo testimonia. O crees en eso o no. Pero en el ámbito científico no se cree en eso porque no hay forma de demostrarlo. Es más, las ondas cerebrales que emite el cerebro humano son insuficientes hoy en día. Y según los experimentos que se han realizado, para actuar como cerebro transmisor de datos y que el otro cerebro pueda actuar como receptor de esos datos. Sintonizar las frecuencias de ambos cerebros resulta enormemente dificultoso. Y no solo eso, sino que la distancia a la que la onda cerebral de una persona llega es tan corta que no llega al otro cerebro. Se disipa. Esos son datos científicos. Luego hay testimonios que dicen lo contrario, pero en los que puedes creer o no. Dicen que se ha adelantado en las 3 premisas de la Revolución Francesa, en libertad y en igualdad, pero que la fraternidad permanece aún oculta. O sea, no se ha hecho nada con respecto a la fraternidad de la esperanza esta de la Revolución Francesa. Yo digo, ¿sería un acto de altruismo absoluto, por lo tanto el inicio de la fraternidad, el que las personas pudiéramos cedernos todo, absolutamente todo lo que tenemos a cambio de nada? Para mí sería el inicio de la fraternidad. No solo de la fraternidad, sino de las otras 2 premisas, de la libertad y de la igualdad. Porque si yo cedo algo a otro, estoy haciendo al otro igual que yo, porque no tenía lo que yo tengo. Y si le cedo algo a otro, es que al otro lo hago igual que yo. Luego estoy cumpliendo la igualdad. Y gracias a esa capacidad que yo tengo y que he cedido al otro, yo podría tener más grado de libertad o autonomía que el otro. Pero al cederlo, adquiere el mismo grado de libertad que yo. Luego parece que sea un círculo de 3 elementos, pero que no se puede independizar uno de otro, sino que al potenciar uno, automáticamente se potencian los otros 2. Quería hacer una pregunta. ¿Afectaría mucho el campo mórfico o morfogenético de la especie humana si se aplicara esto? Sin duda que afectaría a ese campo, porque la frecuencia del cerebro humano cambiaría. Y para ese cambio hace falta que eduquemos, aprendamos a funcionar a nuestro cerebro de manera diferente. En un gráfico, en una diapositiva, creo que es la anterior a esta, si la maquinita me deja, que no me deja. Bueno, lo tenéis ahí, lo veis en pequeño. Se trata de la radiografía de un cerebro todo lleno de luces. ¿Por qué? Ese cerebro es un cerebro entrenado y que ha cambiado su cualidad de tanto como emisora como receptora. El funcionamiento y la cualidad que ese cerebro ha adquirido y que la radiografía, el espectrograma muestra, es que todas esas luces dispersas a lo largo y ancho del cerebro implican que las 3 partes cerebrales, el reptiliano, el límbico y el neocórtex, están conectadas. ¿Qué significa eso? Que una neurona del neurocórtex está conectada con otra del límbico y ambas con otra del reptiliano. ¿Qué función tiene una neurona del reptiliano? Gestionar nuestra supervivencia física. ¿Qué función tiene una neurona del límbico? Nuestras emociones. Y la del neocórtex, nuestra mente. Por lo tanto, igual que decimos,
cuerpo mental, cuerpo emotivo y cuerpo físico, esas tres partes aparecen bien diferenciadas en el cerebro. Pero una persona entrenada implica que aquello que piensa es capaz de sentir la emoción y el deseo, de ponerlo en práctica, cuerpo emotivo, y de hacerlo reptiliano, parte física, ejercitar una acción para aquel pensamiento inmaterial llevarlo a cabo. ¿Qué está haciendo respecto de ese 99% plasmático que esa persona tiene? Lo que ha pensado pertenece a ese 99% de su plasma. No es materia aún. Pero cuando desea hacerlo, comienza el condensado de Bose-Einstein, que está concentrado, comienza a expandirse. Y aparecen materias sólidas, líquidas y gaseosas. Lo cual quiere decir que en nuestro cuerpo físico aparece ese deseo que experimentamos como sensación, como impulso, para poner en práctica una acción, que en los movimientos de nuestro cuerpo físico llevamos a cabo. Luego entonces, ese cerebro tiene una perfecta conexión en las neuronas de las tres partes cerebrales. Ese cerebro es el capaz de emitir una onda cuya frecuencia es capaz de recorrer grandes distancias y podría ser capaz de teleportar datos a otro cerebro, que con las mismas características de este podría sintonizar la misma frecuencia en la que el primero ha emitido para interpretar y absorber aquellos datos. En virtud de la teleportación y cuando ambos cerebros son capaces de salir fuera de su caparazón físico y de llevar más allá de este cuerpo físico su onda cerebral, es cuando fenómenos como la telepatía, la teleportación, podrían llevarse a cabo. Ahora, la pregunta que tú hacías respecto de si una persona puede crear materia, esto en teoría podría llevarse a cabo con un cerebro con estas características y que en virtud de esa potencia teleportadora, en lugar de llevar su capacidad a otro cerebro, la lleve a un lugar en el que pueda materializar determinada clase de materia. Esto en teoría puede ser lógico, en virtud de los fenómenos que os acabo de exponer. Pero claro, no tengo conocimiento de que se esté llevando a cabo ningún experimento sin tecnología. Con tecnología, sí. Ya me cuesta entender y comprender el proceso de lo que sería una impresora en 3D. Y esto es algo que ya es una realidad. Se está aplicando y uno lo puede ver ya y constatar. Estamos hablando en la teleportación, cuando has hablado de lo que sería, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de los alimentos. ¿Quiere decir que estamos ante la multiplicación de los panes y los peces? Es decir, de algo que está aquí, lo teleportamos y lo podemos multiplicar, o esto que está aquí, solamente esto es lo que teleportamos a otro sitio. Hoy en día no se especula en absoluto sobre la multiplicación y la proliferación de la materia teleportada, sino únicamente las características de una materia, teleportarlas a otra. Pero una vez teleportadas, que aquella se reproduzca, eso no existe. La teleportación es las características de esta materia, teleportarlas a otra para que las adquiera. Una silla aquí pasaría a estar en otro sitio, Sí. Pero no podríamos multiplicar esta silla por 100. Según la teleportación, no. Para eso tendríamos que tener 10 sillas aquí y teleportarlas allá. Eloy, dos cosas. Mira, has comentado que tenemos un 99% de plasma en nuestros cuerpos, bueno, y todo el cosmos, ¿no? Y que
por analogía, pues igual que es arriba, es abajo, y nosotros podríamos tener también ese 99% de plasma y ese 2% de materia. En este caso, quizás podríamos decir que lo que llamamos cuerpo etérico, lo que en la filosofía esotérica se llama el cuerpo etérico, porque en el momento en que nuestro cuerpo fallece, desde luego esa materia, la materia esta puede llegar a reducirse a una cantidad muy pequeña, ¿no? Podría decirse entonces que el plasma sería el cuerpo etérico, el cuerpo de energías y todo esto, ¿o no? No hay una relación que establezca que la parte plasmática se corresponde con el etérico, otra parte se corresponde con el búdico, con el átmico, monádico, etc. No hay una relación directa. Tengamos en cuenta que las terminologías de cuerpo etérico, búdico, etc. solamente se corresponden con un determinado tipo de filosofías orientales. No tienen correspondencia con otro tipo de filosofías o creencias. Entonces, digamos que la ciencia es más universalista que una determinada filosofía. Entonces, una filosofía parcial que interpreta ciertos datos de determinada forma, es muy difícil darle correspondencia con una parte más universal que podría ser, que es la científica. ¿Que hay ciertas analogías? Sí, hay analogías en cuanto a que es algo inmaterial. Pero de ahí afirmar que es el cuerpo etérico, una parte plasmática, y el cuerpo emocional y el cuerpo mental, no hay una analogía directa. Lo que sí que está claro es que estas capacidades humanas, la mente, la emoción y la actitud, sí que se corresponden con estados de materia. Luego, si nosotros como individuos somos capaces de contener varios estados de materia y somos el mismo individuo, no individuos separados, es que estas capacidades de teleportar, todo lo que estamos viendo, son inherentes a nosotros. Podemos ser capaces de manifestarnos en distintos estados materiales. Podemos realizar cualquiera de estos descubrimientos, hacerlos realidad con nuestras propias estructuras. Pero claro, para eso hemos de desarrollar capacidad, aprender, enseñarnos, adaptarnos y aprender. Has hablado antes de cómo se forma el carbono. Yo recuerdo que una vez me lo explicaste, aún tengo el papelito en mi casa y es muy chocante, y no, me gustaría que comentases realmente de dónde sale el átomo de hidrógeno, el helio, el benilio y al final el carbono. Pues muy rápidamente. Que venía de un agujero negro, ¿no? ¿Cómo? Que salen de un agujero negro. De un No, agujero negro, no, de un agujero negro no. Del interior de un cuerpo estelar, de cualquier estrella. El proceso que sigue, muy cortito, es que las estrellas están formadas no por átomos de hidrógeno, sino por núcleos de átomos de hidrógeno, es decir, por protones. Entonces, estos protones están condensados en el núcleo, en el centro de la estrella, como un condensado. Como están en continuo movimiento, alguno de ellos sale fuera del núcleo central de la estrella y se combina con algún electrón que hay en el exterior y no está sometido ni a la presión ni a la temperatura que hay en el centro estelar. Cuando un protón y un electrón, dadas las condiciones de la estrella, consiguen combinarse, forman un átomo. ¿De qué? De hidrógeno. Pero este átomo de hidrógeno, como está sujeto a una enorme presión y a miles de millones de grados de temperatura, automáticamente se inflama. Pero hay un proceso de degeneración de la estrella, lo que decimos que una estrella envejece, porque
se van consumiendo, se van quemando tantos protones que al final disminuye el número de protones de la estrella. Luego disminuye su poder calorífico, lo cual quiere decir que es más fácil, más probable que los protones del centro se vayan hacia el exterior y se combinen con electrones. Así aparece el hidrógeno libre. Cuando este hidrógeno se combina con otro átomo de hidrógeno, los dos protones se funden en un único núcleo y los dos electrones forman cada uno de ellos un orbital. Dos protones en el núcleo y dos electrones en dos orbitales, eso es un átomo de helio. Cuando se juntan dos átomos de helio, 4 protones en el núcleo y 4 electrones en 4 orbitales. Eso es un átomo de berilio. Y cuando se alejan mucho más, tanto el berilio como el helio, de los cuerpos estelares y viajan libres por el espacio, plasma, hidrógeno y helio libres, ¿lo recordáis? Entonces, al fusionarse un átomo de berilio y otro átomo de helio, 4 protones del berilio y 2 del helio, 6. Forman un núcleo de 6 protones. 4 electrones del berilio y 2 del helio, otros 6 electrones, ya tenemos el átomo de carbono. El carbono es el origen del estudio de lo que se llama química orgánica, es decir, lo que da lugar a la vida. Se creía que la química orgánica no tenía conexión posible con la inorgánica. La inorgánica se creía carente de vida, hasta que en laboratorio se consiguió fabricar urea, que es un compuesto orgánico por enlaces de carbono, y es un compuesto de los seres vivos a partir de componentes químicos. Lo cual quiere decir que la química inorgánica dio lugar a un producto, a un compuesto de la química orgánica, lo cual nos empezó a cambiar el pensamiento humano respecto de que eso que decíamos, el reino mineral no tiene vida y es inconexo respecto de lo que tiene vida, no es verdad. Hay una íntima relación entre el reino mineral y los demás reinos a los que decimos que tienen vida porque tienen algún movimiento o actividad biológica. Y esa actividad no la vemos en el reino mineral. Sin embargo, la actividad biológica se crea a partir de ese reino mineral. Luego, el proceso de formación del carbono, hidrógeno, helio, berilio y carbono, ese proceso estelar es el que da lugar a la química inorgánica y a la química orgánica. Es decir, es el que produce la vida. A nosotros nos hemos originado por partículas estelares. Somos producto de las estrellas. Hay otra manera de creer, y es que nos ha creado Dios. Cada cual es muy libre de creer en una o en otra cosa. La pregunta que dice, ¿cedería a otro mis capacidades para que fuera igual como yo? Creo que sería un desastre si yo cediera o cediéramos. La mayoría de gente tenemos egoísmo, manipulamos, entonces sería un desastre ceder a otro las cosas negativas. Si yo fuera Gandhi o algo similar, entonces sí. Por tanto, lo que veo es que primero tiene que tratar la persona individual, no el cuerpo, que es el 0,2% del, creo, la masa. Entendemos hasta ahora que somos el cuerpo. Entonces, como no somos el cuerpo, que somos muchísimo más que el cuerpo, lo que tendríamos que hacer antes que nada es desarrollar las capacidades de eso que es el plasma, o sea, del 99% de lo que somos. Y a partir de ahí, plantearnos la pregunta. Muy interesante tu observación. Nos preocupamos por ir a la moda. Nos preocupamos de qué nos apetece comer.
¿Cuántas, si las ponemos en los dos platos de una misma balanza, cuántas ocupaciones físicas le deparamos a nuestro cuerpo y cuántas ocupaciones, digamos, no físicas, capacidades desarrollamos? Seguramente, según lo que tú afirmas, y estoy de acuerdo con ello, quizá pese más el plato de las preocupaciones, digamos, materiales que de las capacidades. Por lo tanto, ese cambio, eso de ceder a otro mi capacidad, implica una transformación en nosotros mismos. Si no nos transformamos individualmente, adaptando lo que sabemos a nuestra vida cotidiana y desarrollamos a través de esa adaptabilidad nuestras capacidades aprendiendo, no hay posible desarrollo de esa capacidad inmaterial. Y ese cerebro que muestra conexiones en las neuronas de todas las partes cerebrales no nos aparece así en los espectrogramas, sino que nos aparece solamente iluminada una actividad cerebral de una determinada área del cerebro. Pero la otra parte cerebral está inactiva, no hay conexiones neuronales. Lo cual quiere decir que ese cerebro funciona con mucha menor energía que otro que tiene todas sus neuronas conectadas. Entonces, para que esas conexiones se lleven a cabo, para que esa sinapsis neuronal sea plena y total, hace falta que desarrollemos las capacidades inmateriales y que las aptitudes que creamos que tenemos, que empecemos a desarrollarlas. Pero claro, eso implica un esfuerzo y la inseguridad de abandonar lo que ya sé, lo que ya conozco, y penetrar en otro mundo que es completamente desconocido y que me va a exigir el esfuerzo de adaptarme. ¿Estoy dispuesto a esa adaptación? Si es que la respuesta es sí, empiezo a ceder a otro mis propias capacidades. Porque aunque no quiera, ese 99% de plasma que yo considero mío y lo considero separado del resto, no es así. La teleportación es un fenómeno que se estudia como provocado, pero la teleportación provocada es una infinitésima parte de la que realmente se lleva a cabo en la naturaleza. Luego, la capacidad que yo desarrollo, quiera o no, me empeñe en lo contrario o a favor, la estoy teleportando a los demás, quiera o no. Los demás son partícipes de la capacidad que yo desarrollo. Por lo tanto, si comprendo esto, ya tengo un enorme paso dado en virtud de ese otro mundo que puede, que en unas décadas empiece a manifestarse. Porque si una persona adquiere ciertas capacidades y parte de ellas pueden ser adquiridas por otro sin necesidad de que se ejerza voluntariamente la teleportación, si estamos convencidos de ello, y científicamente hay medios, hay demostraciones empíricas que así lo demuestran, pongamos manos a la obra. Y ese esfuerzo de decir, es que esa parte egoísta que tengo yo, me gustaría reservármelo, olvídate. Olvídate, porque aunque pretendas reservártela, no podrás. Los demás la absorberán. Si trabajas desde este punto de vista, tu adaptación será mucho más rápida. Y tu capacidad de desarrollar y de aprender será mucho más rápida y eficaz. Y tu cerebro estará desprovisto de todas esas ideas egoístas que quieres para ti. Considera que en cuanto tú lo has conseguido, los demás ya lo tienen. Trabaja en este sentido y olvídate del resto. Esto también lo predica la psicología trabajando junto con la neurofisiología y todos los ámbitos científicos. Luego, alegrémonos.
Bueno, yo quería preguntarte una cosa que se sale un poco del tema este último, aunque me parece interesantísimo. Y es si todo esto tiene conexión con los experimentos de Tesla, digamos, por ejemplo, el poder distribuir electricidad sin necesidad de conductos y con el efecto Filadelfia, con el experimento Filadelfia. Nikola Tesla conocía bastante bien parte de la psicología humana en su tiempo. Y entonces muchos de sus experimentos los relacionaba con las capacidades psicológicas del ser humano. Y entonces preconizaba un cambio de sociedad para que, por ejemplo, la energía pudiera transportarse de uno a otro lugar sin necesidad de cableado, sin necesidad de usar cobre o superconductores. Eso implica que las empresas que fabrican electricidad y obtienen pingües beneficios por ello vendiéndola, renuncien no a los beneficios, sino a fabricarla y que se dediquen a otra cosa. Lo que pasa es que hasta hoy no han renunciado. Porque daros cuenta que Nikola Tesla demostró, no en teoría, en práctica demostró, que si con una pequeñísima placa solar puedo generar aquí 2 voltios, puedo, utilizando el campo magnético terrestre, transportarla a distancia, de manera de que esos 2 voltios, interaccionando con las líneas del campo magnético terrestre, se multiplican. Y al cabo de no sé cuántos miles de kilómetros, esos 2 se han convertido en 20.000. Electricidad gratis para todo el mundo. Esto podría ser una realidad. Hay informaciones, y podéis hurgar en internet respecto de ello, de que Estados Unidos mantiene varias bases alimentadas con electricidad por el método Tesla. Entre ellas, una de, no sé si son 62, bueno, una cantidad grande de enormes, inmensas antenas parabólicas, pero inmensas, de no sé cuántas toneladas cada una, y no sé qué barbaridad de millones de voltios necesita cada una de ellas para funcionar, husmeando el espacio. El efecto HARP, ¿no? Sí. Bueno, pues se especula con que sí, ese efecto lo está utilizando Estados Unidos para alimentar aquello, porque no se detectan, no se ven torres, postes que conduzcan la electricidad hasta ese lugar del Atlántico, de Groenlandia. No se ven. No, ¿por dónde es un cable submarino? Nadie lo sabe. ¿Cómo se alimenta aquello? Pues permanece en secreto. ¿Será que utilizan ya la tecnología Tesla? Pero claro, el egoísmo humano y la necesidad o el gusto de obtener beneficios de las empresas que fabrican electricidad, pues obviamente impiden que eso se lleve a cabo. Lo que os decía antes del ejército. El ejército está financiando la mayoría de estos descubrimientos, experimentando en ello, pero con fines militares, con fines de subyugar, ¿Para qué voy a continuar con ello? Claro, el gran problema parece que detrás de toda actividad humana subyace un común denominador, que es el miedo. Y en definitiva esto frena cualquier desarrollo a nivel, digamos, a niveles más amplios, ¿no? Fíjate si es pequeñísimo e insignificante el miedo que se reduce a tu materia. ¿A qué tienes miedo? Si sales de tu materia, entras en ese 99% de plasma. Nadie puede manipularte eso. Solamente, ¿a qué tienes miedo? ¿A ese 0,2% del universo? ¿A eso? ¿A esa insignificancia? ¿A esos 6 protones por metro cúbico? Venga, hombre, eso no es miedo, es una tontería. Si tú eres dueño y señor de tu pensamiento y de ese 99 o más % de ti, ¿a qué tienes miedo? Tú eres el poderoso, claro, y aquí tienes un tesoro. Muy lógico, claro que sí.
El miedo principal que tiene el hombre quizás sea el miedo a la libertad. ¿El miedo a? La libertad, a su propia libertad, a su capacidad de decidir por sí mismo. Porque no la hemos descubierto. En cuanto Ya se empeñan en que no la descubramos. Claro. En cuanto descubres que puedes ser un ser libre y autónomo, porque si desarrollas una capacidad que tenga poquito que ver con tu parte material, descubrirás que eres libre. En cuanto te dediques a subsanar deseos de tu parte material, ahí está la prisión de la materia. Ahí está la corteza que te impide salir de esa prisión. Pero en cuanto empiezas a desarrollar una aptitud, una capacidad, ese esfuerzo inmaterial, tú eres libre, perfectamente dueño de ti mismo. Nadie puede influir en ti. Y empiezas a generar una onda cerebral que actúa como una fuerza repulsiva de todas aquellas influencias que pretenden penetrar en ti. Sin embargo, en cuanto tú te centras en la materia, a través de lo que no es materia, todas las influencias penetran en la parte material. Y entonces es cuando te subyugan. Sal de eso y verás que no existe yugo. No hay libertad más grande. Pero todos somos igual de libres. Grandioso. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿el plasma y la parte espiritual o alma podría ser un sinónimo? Pues lo mismo que María José, podría ser. Pero no puedo daros ninguna indicación en cuanto a que mi mente es científica. Y pido siempre una explicación concreta, no una creencia. Entonces, el alma es una creencia. En cuanto salimos de las creencias que preconizan al alma, ¿qué es el alma? Si te sales de esas creencias, ¿qué es? ¿Es algo? ¿Tiene una correspondencia en algo que es universal cuando el término alma es algo parcial? ¿Responde a unas creencias? No voy a entrar en ese debate. Cada cual que crea lo que quiera, pero no puedo establecer, no es que no quiera, sino que no puedo, no tengo instrumentos. Bueno, pues vamos a acabar ya porque son casi las 8:30 y bueno, muchas gracias. Os agradezco a todos vuestra presencia.